Estamos en una serie que le he llamado Discipulado de Reino de Alto Nivel. Estamos hablando de las bases. Si no hay bases, no hay construcción. Si no hay cimientos. Hemos hablado del alma. Esa parte inmaterial, esa parte eterna, esa parte que fue creada por Dios en el ser humano. Todo ser humano fue creado por Dios. Pero el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nos creó para su gloria, nos creó para estar en su presencia eternamente, pero el pecado nos destituyó de la gloria de Dios y de ahí la necesidad de la salvación. La paga del pecado es muerte. Todos lo sabemos. Pero quizá pocos, y como creyentes, lo entendemos. Y muy pocos quizá están conscientes que están destituidos de la gloria de Dios. Como pastor, no quiero que usted ignore la paga del pecado. Yo quiero que usted esté consciente del alto valor de su alma. Y que también pueda comprender que Dios es amor, que Dios lo amó a usted desde antes de la fundación del mundo. Y que usted esté consciente que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esa separación hablamos del clamor del carcelero de Filipos al apóstol Pablo. A ese clamor dijo, a esa gran pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Y la respuesta apostólica fue, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa? Y serás salvo tú y tu casa. Entonces creer no es una confesión intelectual de decir, bueno, yo creo. No es una declaración fonética que algo que se escucha decir, ya confesó con su boca que él cree en Jesús. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Creer es un compromiso de reconocer a Jesús no solamente como Salvador, sino como el Señor, como el dueño, como la máxima autoridad, como el amo, como el propietario de su vida, de su ser entero. No es creencia en Cristo y hago lo que quiero. Es una convicción de una absoluta confianza de que Él es el único Salvador y el único Señor de nuestras vidas. Creo que el domingo pasado concluimos y les pedí hacer 2 compromisos básicos, valorando su alma. Colocar primero a Dios sobre todas las cosas y darle prioridad a la salvación de su alma. Porque nada te llevarás cuando te marches. ¿Sí? Nada te llevarás cuando partas de esta tierra. Y si no pones a Dios en primer lugar y no procuras tu salvación tan grande, después de esta tierra te vas a lamentar. Fui muy claro en ello. Si tú no escuchaste la prédica, puedes llevártela. Fui muy claro en ello. Te vas a lamentar. Esta mañana, la salvación, el señorío de Jesús en la vida de un creyente, de una persona, es notable, es evidente. El tema de esta mañana, las evidencias de mi salvación o de la salvación. Las evidencias de mi salvación. ¿Cómo saber si soy salvo? Tema tan sencillo y tan simple. ¿Cómo saber si soy salvo? Soy un creyente. Alguien puede decir, desde niño vengo a la iglesia. Es más, soy bautizado.
como manda el Salvador. Sirvo en la iglesia, alguien puede decir. Un día confesé a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Asisto todos los domingos. Bueno, uno que otro domingo falto porque me quedo dormido. Pero si soy salvo por asistir a la iglesia, a las reuniones los domingos, pastor, oro, leo la Biblia. Pastor, ¿soy salvo? Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en cuándo? El día de los lamentos. Diga conmigo, el día de los lamentos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lean el 23 conmigo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No entrarán en el reino de los cielos los que dicen, yo soy, yo fui, yo hice, sino entrarán los que hacen. Pero ¿cuáles son los hechos que dan evidencia de que soy salvo, que voy a entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es? Quiero hablarles esta mañana. El objetivo es exponer las evidencias de la salvación con el propósito de adquirir y afirmar, ¿qué cosa? La seguridad de la salvación. Porque al final, mis hermanos, al final de todo y sobre todo el servicio, el dar, el asistir, el colaborar, sobre toda obra que uno pueda haber hecho, sobre todo reconocimiento que uno pueda adquirir en la iglesia, fuera de la iglesia, sobre todo, lo más importante es la salvación. Saber si soy salvo. Se puede saber. Vamos a la escritura. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, 9, 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y qué? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? No tiene la vida. Todos el 13, 1, 2, 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, diga conmigo, para que sepáis. ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pregunta, ¿se puede saber si soy salvo? Es las escrituras, la palabra de Dios se escribió para que sepamos y estemos seguros de la salvación. La palabra para que sepáis. Juan escribe para que los creyentes no vivan atemorizados, incrédulos, dudando y suponiendo que son salvos porque asisten a una iglesia, o porque cantan, o porque dan para las causas del reino de Dios. El cristiano que ha nacido de nuevo
tiene esa prerrogativa, ese privilegio de saber que su creencia y su experiencia es real e innegable, es evidente y comprobable. Por eso Juan escribe y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Él es el único Salvador? O sea, si tú crees, tú tienes vida eterna. Pastor, todavía estoy en ascuas, no entiendo nada. Todavía estoy en definitivamente en dudas, no sé si soy salvo. Te digo, saber o sepáis, en la carta de Pablo, de Juan, está 40 veces. Que por cierto 40 es prueba, evidencia. Si eres salvo y no recuerdas la hora, no recuerdas el día, no recuerdas el momento, no recuerdas tu edad cuando recibiste a Jesús, hay evidencias que te van a dar seguridad al saber que eres salvo. Hay pruebas, hay evidencias claras que te van a llevar a no dudar de tu salvación. Si puedo saber que soy salvo, ¿cuáles son las evidencias de la salvación? Si puedo saber que soy salvo, entonces, ¿dónde están las evidencias? Daré algunas evidencias fundamentales. Hay muchas de ellas. Hay muchas, un sinfín de evidencias. Una de ellas es el fruto, por ejemplo. Una de ellas es el señorío de Cristo en las vidas. Pero esta mañana quiero darles una evidencia de la seguridad de su salvación. ¿Y cuál es? ¿Cómo dice ahí? Guardar ¿qué? Los mandamientos. Diga conmigo, guardar. Y algunos están pensando: Señor, no, pastor, creo que no soy salvo porque yo no he guardado los mandamientos de Dios. La primera evidencia es guardar. 1 Juan 5, 10, 13. Todos 1, 2, 3. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Todos, fuerte. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todos el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sí que si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y qué, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y para enfatizar la palabra guardar, Jesús en Juan 14, usted lo ve en su casa, dice: el que me ama, mi palabra guarda. Repite conmigo: el que me ama, mi palabra guarda. Quien ha nacido de nuevo, quien tiene a Jesús como Salvador de su vida, las palabras de su Señor guarda. Si tú no guardas la palabra como la evidencia de tu nuevo nacimiento, de tu salvación, entonces tú tienes que pensar: pastor, ya nos está
poniendo una losa encima, ya estoy dudando más de mi salvación. Llegué aquí salvo, llegué convencido, canté, adoré al Señor, y usted como que me está ya cargando una tremenda losa encima. Y mejor prefiero irme de la iglesia, pues nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Por favor, la primera evidencia de la seguridad de la salvación, escucha, está en la comprensión de la palabra ¿qué? Guardar. Esa es la clave. Guardar no tiene el sentido, no tiene que ver con cumplir, con obedecer hasta la tilde y la jota de cada mandamiento. No tiene que ver con ajustarse a los mandamientos de Dios con el objetivo de obtener algo si lo hago. Porque la Biblia dice que la salvación es ¿por qué? ¿Está aquí conmigo? ¿En serio está aquí conmigo? Ok. La salvación es ¿qué? ¿Por qué? Por gracia. Entonces no es por guardar, es por gracia. No es por hacer, es por gracia. Guardar en Juan no está en el sentido, escúcheme bien, y ahí esta imagen va a estar ahí ya. En Juan la palabra no está en el sentido de está en el sentido no de guardar, sino de mantenerse, no dejar de mirar, nunca perder el enfoque. Aquí, ahora, toda atención, ya no va a aparecer otra figura. Quiero que vea esa parte. La aplicación y el sentido de la palabra guardar es un término marítimo. Guardar era la actitud y la práctica de los navegantes en los tiempos antiguos, donde no había instrumentos para señalar los puntos cardinales. Entonces, en el pasado, en la cultura griega, romana, se navegaba en base, o con base mejor dicho, con base a las estrellas, mirando las estrellas. Entonces guardar era mantenerse vigilando y enfocado. Nunca tenían que desenfocarse o dejar de mirar las estrellas, porque el momento que ellos dejaban de guardar, de conservar su vista en las estrellas, se perdían. Las estrellas eran el punto de referencia de conducción hacia el puerto seguro. Ahora, la nave podía perderse por varias razones. Por la situación climática, las tempestades, los huracanes que no se esperaban. Se podían perder por los nubarrones que precisamente se anteponían al mirar las estrellas. Ponerse nubarrones, automáticamente estaban en peligro. Pero muchas veces también se podían perder por maniobras equivocadas, por omisión del capitán. Muchas veces el capitán, sin tempestades y con un cielo brillante de estrellas, él podía decir: bueno, hoy creo que estamos, el día, la noche está muy buena y no necesitamos ya estar fijos en ello, guardar las estrellas.
se confiaban. O en su defecto, es noche, un sueñito no cae mal. Yo me la sé de todas. Yo sé que es hacia allá, tengo tantos años haciéndolo. Pero por la razón que sean, por las cuales se pierden o se perdían las naves, el deseo del capitán no era salirse de ruta, pues él sabía que si no guardaba, no se enfocaba, no se mantenía mirando las estrellas como su único punto de referencia, el resultado era desvío del buen camino. El resultado era perderse, y era exponer la nave y exponer las vidas de quienes iban en la nave, o exponer su propia vida por descuido, por confiado, por dormirse. Entonces, históricamente, por no guardar las estrellas, muchas naves se desviaron de ruta y naufragaron. Pero ningún capitán en su sano juicio, señores, se perdió adrede. Ningún capitán dijo: quiero perder mi vida dejando de guardar las estrellas. Nadie lo hizo. Si se perdieron, fue por los problemas climáticos o por descuido, pero no de manera intencional. Escúchame esto: la vida cristiana, o en la vida cristiana, las estrellas son la palabra de Dios. El que me ama, ¿qué? Mi palabra guarda. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos, su palabra. Escúchenme, como nacidos de Dios, nuestra meta y nuestra pasión es guardar sus mandamientos. No en el sentido de cumplir en nuestras fuerzas los mandamientos de Dios, sino en el sentido de enfocarse para no perder de vista la estrella que nos guía, que nos dirige, que nos alumbra. Guardar no es desear y querer cumplir desde mi debilidad y desde mi carnalidad y desde mi impotencia. No es desear hacerlo desde ahí. Más bien, cuando guardo, me mantengo enfocado en la palabra de Dios. Y cuando me mantengo enfocado en la palabra de Dios, entonces soy afectado por esa palabra, soy iluminado por esa palabra, soy, capacitado, santificado y guardado por el poder de esa palabra. ¿Estoy hablando a ustedes o...? Si alguien necesita salir para irse a su casa a dormir, váyase. ¿Está entendiendo la palabra guardar? La primera evidencia de su salvación es que guarda ¿qué? La palabra. No guardo la palabra para ser salvo. Ahora, estamos entendiendo, comprendiendo más a profundidad lo que es guardar. No guardamos la palabra para ser salvos. Por ser salvo, yo me enfoco, yo guardo la palabra, pero no para salvación,
porque yo soy salvo. Cuando yo guardo, cuando yo mantengo mi actitud y mi enfoque en la palabra, en los mandamientos de Dios, ellos son los que producen el querer y el hacer y el poder para vivir, porque ellos son los que me dicen hacia dónde, son los que me iluminan, son los que me conducen a un puerto seguro. No vivo para ellos, vivo por ellos. Cuando los guardo, cuando me mantengo enfocado en ellos, es que puedo llegar al final seguro. Como individuos nacidos de nuevo, escúchame esto. Puede ser que algunas veces sin intención, sino por descuido, por dormitar, por debilidad o por confiado. ¿Quiénes son los confiados? Los que tienen muchos años, los que ya se saben Génesis, Apocalipsis, Éxodo, Levítico, ya saben de qué se trata Hebreos, ya saben todo y se confían. Y quizá algunas veces metan la pata, valga la expresión, por no tener sus prioridades espirituales correctas. Y entonces el viento y las tempestades del pecado lo arrastran, lo desenfocan para navegar en sentido contrario a los mandamientos. Pero la intención de un nacido de nuevo y el gran deseo de su corazón es guardar la palabra, el ser iluminado, ser ayudado, ser santificado, ser guiado, ser gobernado por la palabra de Dios. Ahora, un creyente que es salvo no está exento de pecar, porque en él o en cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas. Decía un misionero, un perro negro y un perro blanco. Y decía el creyente, el misionero, ¿cuál gana? Le decían, pues el que alimentas. Hay un espíritu nuevo, un espíritu renovado y una naturaleza carnal. Escúchame esto. Y gana a quien alimentas, y se muere a quien dejas de alimentar. El gran problema que existe en muchos es que alimentan uno por la mañana y al otro lo alimentan ¿cuándo? Por la tarde, por el día. ¿Cuándo se va a morir el negro? Nunca. ¿Cuándo va a prevalecer el blanco? Hablo del perro, ¿verdad? ¿Cuándo? Nunca. Y siempre están en guerra. Va a ganar a quien alimentas y va a morirse a quien no le des de comer. Por esa naturaleza pecaminosa, un salvo puede dejar de guardar, de enfocarse en los mandamientos. Puede fallar, puede cometer errores y horrores, puede caer en pecado, pero como ha nacido de nuevo, el pecar no es su estilo de vida. Cuando deja de guardar la estrella, cuando alimenta la carne, cuando se desenfoca, peca de muchas formas. Sus palabras, su actitud, sus hechos. ¿Está aquí conmigo? Peca de muchas maneras. Un creyente salvo comete errores
y peca por alimentar al perro. ¿Qué perro? ¿Cuál? ¿Cuál? El chocolate, dicen unos. El cristiano peca por alimentar ¿a quién? Al negro. No alimente al negro. Déjelo morir de hambre. ¿A quién tiene que alimentar? Al blanco. Como un creyente salvo, o como un creyente, o como salvo, mejor dicho, puede pecar, pero como es salvo, es nacido de nuevo, como no es su naturaleza, inmediatamente cuando peca, siente dolor, siente tristeza, siente haber fallado aquel que lo ama, aquel que dio su vida por él, siente haber fallado al Espíritu Santo. Y ahí le estoy diciendo a usted, identifique usted si es salvo. Porque cuando un salvo peca, siente dolor por fallar, por contristar al Espíritu Santo, e inmediatamente vuelve a guardar. ¿Qué es la idea de guardar? ¿Qué es en sí? Se vuelve a enfocar en la palabra, porque descuidó la palabra, descuidó la luz que lo guía en las tinieblas, y dice: Señor, perdona, y se enfoca otra vez a guardar la palabra. De tal forma que Juan no está ahí. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El que ha nacido de nuevo, cuando deja de guardar la palabra de Dios, automáticamente reconoce, se arrepiente y confiesa. Si decimos que no tenemos pecado, 1 Juan 1:8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que no es salvo peca sin remordimiento, peca sin arrepentimiento, puede hablar de otro, puede causar pleitos, puede destruir hogares, familias. Sencillamente no valora el alma de los demás y peca. Permíteme decir esto: espera el fin de semana para irse al antro, a la cantina, para emborracharse, para adulterar, para fornicar, para robar, y no tiene ningún remordimiento, menos arrepentimiento. Incluso hace alarde de sus hechos, hace alarde de lo que hace y presume por las redes sus miserias. Porque no es salvo, no dice: he pecado contra mi Dios, he hecho lo malo delante de sus ojos. No puede, no hace eso, porque no es salvo. Él no guarda la palabra. Él no es iluminado por la palabra. Es como el puerco
lavado, limpio, ¿qué hace después de que lo lavas y lo limpias? Se vuelve al cieno, al lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Él no le interesa verse así. Él no está consciente de lo sucio y marrano que es. Él va a buscar la basura. Es su naturaleza. Ese es su ambiente. Pero el que es salvo guarda los mandamientos. Y cuando por descuido, desconfianza o confianza en sus habilidades se desenfoca de la estrella, deja de guardar su corazón en los mandamientos de Dios y comete pecado, siente vergüenza y dolor por fallar al amado Espíritu Santo. Inmediatamente viene y se arrepiente, confiesa y retoma su comunión y su enfoque en la palabra viviente Jesús, en su palabra hablada, en su palabra registrada, la Santa Biblia. El que es salvo espera que la semana llegue, el fin de semana llegue, por reunirse en la casa de Dios. Diga amén o ay, el que es salvo tiene pasión por adorar al Señor. Escuché a alguien ayer decir, le pregunté y le dije, cuénteme de su cristianismo. Y me dijo, yo conocí de muy joven, desde mi abuelita, pero me aparté a los 15 años, pero me casé, deshice mi vida, fui un alcohólico. Y me dice, pero un día mi hija se enfermó, conociendo al Señor, sabiendo del Señor, y fui a la iglesia. Pero algo me sucedió, me dice. Me senté hasta las últimas bancas del templo porque me sentía indigno. Y solo le dije a Dios si podía recibirme. Y desde ese día soy un cristiano. Mucha gente puede sentirse de esa misma manera. Sabe que ha pecado y se siente indigno. Pero recuerda el texto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, la primera evidencia de salvación es guardar sus mandamientos. Ponte de pie. Guardar no está en primer lugar en cumplimiento. No tiene que ver de mi actitud para cumplir con los mandamientos. Tiene que ver con la actitud de mi corazón de ser guiado, sostenido, iluminado, guardar. El guardabosque, ¿qué guarda? ¿Qué vigila? El bosque. En ese sentido está, no en cumplir, porque nadie podría cumplir. ¿Quién es perfecto? La evidencia número uno de tu salvación es que tú guardas con pasión, con un amor reverente, con un deseo ardiente, la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra, no necesariamente y solo estoy hablando de la palabra escrita, hablo de la palabra viviente, el verbo de Dios. Amas a Jesús de manera intencional, de manera apasionada, y cuando fallas a lo que Él hace, dice o ha hecho, tú vas a Él siempre en confesión y arrepentimiento. Tú lo amas a Él.
sin importar los golpes de la vida, sin importar las circunstancias de la vida, sin importar las tempestades, los huracanes que vengan a la vida, tú dices: Dios, yo te amo. El amor y la pasión por guardar los mandamientos no implica que no puedas fallar o pecar. Implica que cuando fallas o pecas, tienes un dolor interno por haber fallado al Espíritu Santo, y de inmediato vuelves tu corazón a los mandamientos de Dios. Si eres salvo, aunque no recuerdes el día, ni la hora, ni el año, ni el color de la pared, ni el lugar, ni quién te llevó a Cristo, la primera evidencia de tu salvación es que guardas sus mandamientos. Ahora, si no estás seguro de tu salvación, yo te pido hoy que hoy resuelvas la inseguridad. Pide al Espíritu Santo te dé testimonio a tu espíritu que eres su hijo. Si sabes que eres salvo y estás consciente que lo que has hecho en la vida es alimentar al perro negro, alimentar tu carne, has dejado de guardar, y no implica que estás guardando por estar aquí, has dejado de mirar la estrella, no te has mantenido enfocado en los mandamientos y te has salido de ruta, yo te invito esta mañana a que vuelvas a guardar. Vuelve a enfocarte en mirar el faro que te guía a puerto seguro. Toma decisiones hoy, en serio. Les pedí el domingo pasado 2 cosas. Pon primero a Dios y procura la salvación de tu alma. Tercera cosa que le pido hoy: si eres salvo, apasionate por guardar la palabra de Dios. Por guardar la palabra de Dios. Toma decisiones de alimentar tu espíritu y dejar de alimentar tu carne. Quizá me digas: pastor, no entendí qué es guardar los mandamientos. Sigo sin saber si soy salvo. No estoy seguro de mi salvación. Estoy cautivo en pecado. Quiero decirles algo. Si tú me preguntas si eres salvo, si amas a Cristo, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Si eres salvo, capta lo que te voy a decir. Pastor, ¿soy salvo? Te voy a dar esta opción. Sal de este lugar. Si eres salvo, tú vas a tomar la decisión a mi sugerencia. Sal de este lugar, hijo. Vete a la cantina hoy. Métete a un prostíbulo. Deshace tu vida el día de hoy. Ve y embriágate lo que puedas. Métete la droga que quieras. Y después ven a plaza en esa condición y di: no soy cristiano, odio a Dios, odio la cruz, odio la iglesia. Y si quieres hacerlo específico, odio a Ebenezer, esa iglesia que está frente al metro Ciudad Azteca, odio a esa gente. Si tú no eres salvo, quizá lo hagas, pero si eres salvo, tú dirías: no,
yo no lo voy a hacer. Amo a quien me amó. Amo a Jesús. Y puedas decir, no soy perfecto. Es más, soy el capitán de mi familia y mi nave está siendo desviada porque no he guardado las estrellas. Pero hoy, si tú eres salvo, entendiste por el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu que tú eres su hijo, que eres muy especial. Tú no puedes hacer eso. Tú no vas a hacer eso. Tú no vas a ir a perderte hoy a un postríbulo, a un hotel de poca monta y meterte el aguardiente posible. Tú no lo vas a hacer porque tú amas a Jesús. Sé que lo amas. ¿Está bien? ¿Sabes? El diablo está alegre que muchos vayan al infierno desde las sillas de un templo y no necesariamente desde la mesa de un antro. El diablo está contento con las iglesias llenas de paganos bautizados, pero hoy determina guardar, el ocuparte, el preservar, el vigilar, el enfocarte en sus mandamientos, porque tú lo amas. Sé que tú lo amas. Sé que tú lo amas. Sé que somos, dijera el otro, una bola de pecadores, de faltas. Tenemos muchas faltas, pero eso no implica que nos hemos perdido. Hemos perdido el rumbo quizá, pero señores, vuelvan sus ojos al faro y guarden puestos sus ojos